La Voz de América presenta. Elecciones de medio periodo en Estados Unidos. ¿Qué está en juego y cuáles son los temas centrales? Esto es Foro. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. Este martes 8 de noviembre se realizan en Estados Unidos las elecciones de medio periodo, en donde se busca renovar la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, es decir, 35 de los 100 escaños. Por 2 años los demócratas han tenido la mayoría en ambas cámaras. Las encuestas muestran que los republicanos tienen un mayor chance de asumir el control de la Cámara. En el Senado, todo dependerá de las elecciones en 4 estados. Bien, para analizar el tema me acompaña el doctor Eric Langer, profesor de Georgetown University, y también Robert Valencia, quien es miembro de Conectas y también es ex editor de Newsweek. Muy bien, Robert, vamos a empezar contigo. ¿Qué pueden considerar estas elecciones o se pueden considerar estas elecciones como un referendo a la labor de Biden? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a tu programa. Bueno, estas elecciones siempre podrían ser consideradas un referendo, ¿no? Esto lo hemos visto históricamente desde las administraciones, bueno, sin ir tan lejos, desde Donald Trump, donde perdió curules en la Cámara de Representantes, lo mismo sucedió con Obama, lo mismo ha sucedido en administraciones anteriores, donde el presidente de un partido en ejercicio, desde la Casa Blanca hablando en este caso, pues pierde curules en el Congreso. Pero yo creo que estas no son unas elecciones típicas. Es decir, aquí estamos viendo, y esta es mi preocupación, o por lo menos mi observación, es que la contienda electoral como la estamos viendo no es una contienda en franca lid. Lamentablemente hemos visto una andanada de desinformación propugnada muchas veces por, yo tengo que decirlo, por los republicanos, en donde cerca de por lo menos más de 300 electores en todos los niveles siguen empujando la idea de que lo que ocurrió el 2020, las elecciones del 2020 fueron un fraude. Y muchos de ellos están ocupando o aspirando a cargos bastante importantes, desde jueces en las cortes altas, incluso, por ejemplo, el caso, o fiscales en este caso, o un ejemplo clarísimo es la gobernatura de Arizona, donde Kari Lake, que es la probable candidata y la probable ganadora, de acuerdo a las encuestas, ella sigue empujando esa teoría de que hubo fraude el 2020. Entonces, creo que más allá de ser un referendo por las políticas de Biden, me preocupa mucho lo que pueda llegar a ocurrir de cara al 8 de noviembre. Esa es la verdad. Ahora, muy bien, doctor Langer, ¿cuáles son los temas de estas elecciones y por qué son tan importantes? Bueno, en primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con Robert, con que la democracia está en juego aquí, entonces hay que tener mucho cuidado, pero los republicanos tienen aquí unos temas muy fuertes, que es la economía, en primer lugar, y entonces hay inflación y la gente está sintiendo eso en sus bolsillos y por eso hay mucha probabilidad que los republicanos vayan a ganar muchas elecciones. Al mismo tiempo, también está en juego, estaba en juego y de alguna forma está en juego el tema del derecho al aborto, que hace muy poco la Corte Suprema ha fallado que no hay ese derecho, entonces que eso se devuelve a los estados. Entonces vamos a ver cómo va eso, porque evidentemente tanto los hombres como las mujeres tienen que ver con eso, pero si por ejemplo votan más mujeres, tomando en cuenta que ellos quieren mantener el control sobre sus cuerpos, o que más bien otros dicen que debería entonces cuidarse la vida aún de un feto. Entonces eso es otro tema también. Claro. Y esos son los dos grandes temas, creo que hay, además, obviamente, de lo fundamental si Estados Unidos puede seguir siendo una república democrática. Esto es Foro de la Voz de América hoy, analizando las elecciones de medio periodo en Estados Unidos. ¿A qué apuestan los republicanos y los demócratas en esta contienda? Ya regresamos.
will not commit to accepting the results of elections that they're running in. This is a path to chaos in America. Y contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Este martes 8 de noviembre se realizan en Estados Unidos las elecciones de medio periodo, en donde se busca renovar la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, es decir, 35 de los 100 escaños. Paula Ávila nos presenta el siguiente informe. La carrera al Senado en Arizona es cada vez más reñida. La más reciente encuesta publicada por la cadena Fox sugiere un empate entre el senador demócrata Mark Kelly y su competidor republicano Blake Masters. En este escenario, el voto hispano indeciso cobra gran relevancia. Sabemos que los partidos políticos, también los candidatos, ellos mismos están buscando ver de qué manera conectar con este grupo de votantes. El porcentaje de votantes hispanos registrados para votar por el Senado, pero indecisos, es del 13% según la última encuesta de la cadena Univisión. Aquí en Arizona, cada año alrededor de 38,000 jóvenes que se identifican como latinos cumplen 18 años. Entonces, esas son cifras que simplemente no se pueden ignorar. Los votantes latinos en el estado de Arizona representan el 22.8% del electorado total, según la Asociación Nacional de Funcionarios Electos y Designados, NALEU. Simplemente me dejo guiar por el sentir de la persona. Tengo 20 años viendo cómo Tucson ha ido decayendo poco a poco y queremos verlo levantado. Los cambios demográficos en los últimos 10 años han convertido a Arizona en un estado más diverso, en donde la población latina alcanza el 18.7%, según el censo del 2020, lo que influye en la reconfiguración política del estado. Esta contienda es bien importante. La participación latina va a ser clave para la decisión de quién va a tener los puestos electorales en esta contienda de medio término. Vamos a jugar un papel decisivo para determinar quién va a ganar. Arizona es uno de los estados que por años se considera un botín político seguro para el Partido Republicano. En los últimos 30 años solo ha elegido a 2 senadores demócratas. Pero con la victoria de la senadora Kyrsten Sinema en 2018 y del exastronauta Mark Kelly, el estado se ha convertido en un espacio electoral muy competido. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Y bien, continúa con nosotros el doctor Eric Langer, profesor de la Universidad Georgetown, y Robert Valencia, miembro de la red Conectas.
la plataforma periodística para las Américas y ex editor de Newsweek. Bien, Robert, los republicanos apuestan a que ganarán 4 escaños para tomar el control de la Cámara de Representantes. ¿Qué pasaría con la agenda del presidente Biden si cambia el control, al menos en la Cámara Baja? Sí, como lo acabamos de escuchar, pues la contienda está bastante apretada y podríamos decir que hay un empate técnico. Ahora, ¿qué ocurriría en el siguiente escenario? Si los republicanos se hacen tanto a la Cámara Baja como a la Cámara Alta, pues obviamente empujarán sus agendas, pero hay que tener en cuenta que el presidente en su poder puede aplicar el veto de acuerdo a las políticas que ellos impulsen. Ahora, vamos a suponer que los republicanos asuman la mayoría de la Cámara de Representantes y en este caso quien vendría a ser el vocero de la Cámara de Representantes sería Kevin McCarthy, quien ha sido básicamente la persona que no ha tenido la voluntad de señalar que el ganador de la contienda en el 2020 fue Joe Biden. Ahora, ¿qué puede llegar a ocurrir? Ellos, los republicanos, lanzaron un proyecto que se llama el Compromiso con América, que realmente es un documento bastante ambiguo, no tiene mucha profundidad en las políticas que ellos proponen. Lo que sí podría llegar a ocurrir es que ellos señalan, o por lo menos es lo que ha señalado Joe Biden en esta correría que ha hecho en nombre de algunos demócratas que están en la contienda alrededor del país, donde él señala que hará un recorte en programas como Medicare y el Seguro Social, por lo menos dentro de este compromiso de América que ellos llaman. Ahora, otro escenario que también podríamos analizar, Gonzalo, es si los republicanos se hacen a la mayoría del Senado, que podría ocurrir. Ahora, esto podría comprometer a Joe Biden en los próximos 2 años, ya que el presidente tiene intenciones de reelegirse y claro, lo que harían los republicanos es básicamente, como se dice, poner un palo en la rueda y no dejar que avance sus políticas, porque obviamente pues le daría triunfos que eventualmente lo podrían llevar a una reelección, sin contar que Mitch McConnell ha prometido que en el 2023 no se compromete a mencionar o nominar jueces en cualquiera de los tribunales. Esto dicho por Mitch McConnell, y esto podría ocurrir si los republicanos se hacen a la mayoría en el Senado. Eric, déjame retomar lo que ha dicho Robert. Hablemos del Senado precisamente. En tu opinión, si Biden pierde el Senado, ¿algún chance de que los republicanos le acepten algo de su agenda? Es muy difícil, pero quién sabe. Biden siempre ha tratado de mostrarse abierto a los republicanos también y a lo que hacen ellos, pero en realidad, según los programas que sí han sido hasta ahora, muy difícil. Hasta más bien podría ser todo lo contrario, claro, porque algunos senadores han dicho que hasta que quieren quizás un juicio político, un impeachment, porque eso habían hecho 2 veces los demócratas cuando ellos habían tomado el Senado bajo el expresidente Trump. Entonces, vamos a ver lo que va a pasar. Ya, claro, y el presidente Biden ha dicho que sus décadas en el Senado precisamente le permite dialogar con ambos, tanto demócratas como republicanos, con ambos partidos. Pero veamos ahora lo que piensan los latinos y cómo se comporta el voto hispano en estas elecciones, según el Centro de Estudios Pew. La economía, el tema más importante para los latinos en Estados Unidos. Ahora, ¿cómo votarán? El 50% votará demócrata, según Pew, y el 28% republicano. De todos los votantes hispanos, el 54% desaprueba la labor de Biden contra un 45% que la aprueba. Yo siempre lo he dicho, que nosotros los latinos somos conservadores, somos de valores conservadores, y a mí siempre me llamó la atención que los latinos votaran por el Partido Demócrata, debido a la manera como se han alejado los demócratas de los valores principales de los latinos, que es fe, familia, amor al trabajo y además libertad. Y finalmente, 43% de los latinos republicanos dice que votará en estas elecciones, mientras que solo un 25% de los latinos demócratas dice que lo hará. Bien, vamos a empezar a analizar estos datos. Eric, históricamente el voto latino ha sido demócrata. 50% de los latinos dice que votará ahora por los demócratas.
Sí, es la mayoría, pero está cambiando, parece, en el sur de Texas, por ejemplo. Se nota que hay más gente votando por los republicanos, pero quisiera también hablar un poco sobre otro aspecto que mostraste, es que muy pocos latinos van a votar. Sí. Eso siempre ha sido un problema. La otra gran minoría en Estados Unidos, que es la afrodescendiente, vota con mucho más frecuencia, pero eso también tiene que ver que el voto de los jóvenes es mucho menor que de los mayores, y la población latina es más joven en general, y eso explica por lo menos una parte de la razón por la cual no votan tanto. Pero me parece que, y ojalá los que nos escuchen, que son latinos, que vayan a votar, porque esas elecciones sí realmente son muy importantes. Juega hasta la democracia aquí. Está en juego en este momento, y entonces, por favor, vayan a votar. Eso es lo que ambos partidos dicen, que vayan a votar. Pero fíjate también, qué interesante, Eric, lo que estás diciendo. Los mismos republicanos han dicho, y ya han salido en un documento, de que acusaron al presidente Biden de divisivo al decir que la democracia estaba en juego, porque dicen que están todas las cartas presentes. Pero es interesante. Ahora, Robert, ¿por qué crees que los latinos demócratas están apáticos en su intención de voto? Solo el 25% dice que votará, mientras que los republicanos sí desean salir a votar, según el Centro Pew. Yo suscribo las palabras del profesor Langer. Me parece que es totalmente cierto. Yo también me uno al llamado de que hay que salir a votar. Yo creo que también existe un poco de pedagogía, falta de pedagogía respecto al tema. Siempre tenemos en cuenta que las elecciones presidenciales las más importantes, y realmente son importantes, no cabe duda, pero la mayoría de las decisiones que nos afectan a nosotros pasan por las cámaras bajas y altas, y creo que no ha habido una pedagogía como tal de que todas las elecciones, absolutamente todas, desde nuestros superintendentes escolares hasta nuestros senadores estatales, hasta los senadores federales, son importantes, o todos estos cargos son importantes porque conforman lo que nosotros conocemos como esta democracia, en esta república en la que nosotros vivimos. Te señalo otra encuesta, de hecho, Gonzalo, Axios, que es una página de internet de noticias, señala que 1/3 de los hispanos se muestra apático en general, tanto demócratas como republicanos, y yo creo que de alguna manera lo que señala es esta rencilla política que ha existido, esta división que ha existido, estas peleas que se han suscitado desde hace años, y creo que eso también ha creado una apatía frente a la política. Pero como vuelve y señaló el presidente, yo creo, el profesor Langer, creo que es importante hacer un acto de pedagogía, de que muchas personas dicen, bueno, a mí la política no me importa. Bueno, la política se va a meter contigo de alguna u otra manera, porque no hay ninguna área de nuestra vida que no se vea impactada por las decisiones que se tomen desde el Capitolio. Ya, esto es Foro de la Voz de América, ya regresamos. Los republicanos son los malos. They're not. They're not. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras
y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Continuamos en Foro de La Voz de América. Profesor Langer, ahora sí, hay 4 estados claves para las elecciones al Senado. ¿Están los demócratas obligados a ganar en los 4 estados? Bueno, si ganan los 4 estados, consiguen la mayoría. Pero si no, entonces van a perder. Lo que ahora es un empate en realidad, porque hay 50 curules que están en las manos de los demócratas y 50 en las manos de los republicanos. Pero eso efectivamente quiere decir que los demócratas tienen la mayoría porque la vicepresidenta también vota si hay un empate. Y entonces, efectivamente, los demócratas tienen 50. El asunto es que en el estado de Pensilvania se retiró un senador y entonces ahora hay un espacio abierto para que los demócratas puedan ganar, y si ganan, entonces pueden tener la mayoría absoluta aún sin la ayuda de la vicepresidenta. Entonces, claro. Bueno, si ganan, entonces sí tienen la mayoría, y si pierden uno, ya va a seguir lo mismo, y si pierden 2, entonces van a tener la minoría. Ahora, Robert, qué interesante el estudio del Centro Pew. Dice que es el tema de la economía, y los republicanos insisten, es prácticamente el buque insignia en su campaña, la economía en Estados Unidos. ¿Recuerdas cuando los demócratas primero culparon al COVID? Luego dijeron que la inflación era transitoria. ¿Recuerdas eso? Y ahora es culpa de Putin. Ahora voy a dejar un espacio para llenar y ver a quién van a culpar después. Ahora ellos culpan a las compañías de petróleo. Ya sabes, los estadounidenses no están comprando esas excusas, pero desafortunadamente están pagando por ello. El tema de la inflación. Insisten en que es el tema principal y, de acuerdo a Pew, está calando en el electorado, y no tanto el tema de la inmigración como en un principio se creía. ¿Tu análisis? Bueno, yo creo que eso también, volvemos al punto de la pedagogía. Yo creo que aquí es donde nosotros como medios de comunicación tenemos la responsabilidad de proveer una visión más amplia de lo que es la inflación. Culpar al presidente Biden, por ejemplo, o a los demócratas en ese sentido, de la inflación, pues es contar la verdad a medias. Si bien sí ha tenido una responsabilidad, por ejemplo, los economistas señalan que cuando el presidente Biden lanzó estos paquetes de estímulo después del coronavirus, ya hay que señalar que acabamos de salir, o por lo menos estamos saliendo de lo peor de la pandemia. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, decir que es el culpable, pues es decir una verdad a medias, porque también hay que tener en cuenta que hay una guerra en Ucrania liberada por Rusia, que ha impedido que muchos de los alimentos salgan al mundo, encareciendo los productos, y por eso vemos medidas como la de la Reserva Federal en aumentar las tasas de interés. Pero todo esto tiene que estar bien explicado por los medios dentro de un contexto que para mí no se ha demostrado o no se ha explicado bien. Si bien es importante la economía, claro, si bien es importante la seguridad, es importante la migración, para mí, para Robert Valencia, lo importante es la democracia. Ahora, fíjate que los republicanos insisten precisamente en que, bueno, es el tema de la economía, y acusan al presidente Biden de no llevar bien este tema que para ellos es esencial. Y precisamente los demócratas también concuerdan. Bueno, Robert, el presidente Biden ha insistido en aprobar más jueces con visión social en los tribunales federales. Esto es algo de que vamos a hablar más adelante. Ya regresamos.
contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Ya en la parte final de Foro. Bien, voy a empezar contigo, Eric. Tus conclusiones sobre estas elecciones. Adelante. Bueno, son sumamente importantes. Creo que hay que ir a votar. Hay muchas cosas en juego, más que todo la democracia. Yo creo que hay que conservar la democracia en este país. Es la democracia más antigua del mundo y está en peligro. Entonces es muy importante ir a votar y votar por las personas que sí van a seguir conservando esta democracia. Robert, tus conclusiones sobre esta contienda política, sus temas principales. Sí, no hay nada más que agregar. Yo creo que el profesor lo ha dicho perfectamente. Lo del 6 de enero ocurrió hace menos de 2 años y todavía sigue fresco y debe seguir fresco en la memoria de los estadounidenses. No podemos simplemente hacerle caso omiso a lo que sucedió. Es un hecho de que la democracia sigue en peligro cuando tienes electores y cuando tienes un aparato mediático que sigue dándole plataforma a estas personas para seguir empujando estas teorías. Es importante hablar de otros temas, pero no podemos hablar de la economía, ni de la inflación, ni del aborto, ni ninguno de estos temas cuando el contrato social, lo que nosotros conocemos como república, está en peligro. Fíjate, Robert, rápidamente, el presidente Biden ha insistido en aprobar más jueces con visión social. ¿Tú crees que tan efectivo ha sido, muy rápidamente, el presidente con la nominación de sus jueces? Pues Biden en general ha tenido una gran nominación de jueces que muchos presidentes desde John F. Kennedy, de hecho, 75 jueces han sido nominados. Sin embargo, muchos de estos jueces no tienen un poder tan importante como los fiscales, como el caso de Donald Trump, que sí nominó mayormente fiscales en las cortes, en los tribunales de apelaciones. Así que es importante tener un cuerpo judicial que responda al interés público, pero cuando tú tienes una Corte Suprema, por ejemplo, citando este caso, donde fallan en contra del aborto o que permiten que organizaciones o corporaciones, como en el caso de Citizens United, inviertan una cantidad inconmensurable de dinero en detrimento de las personas, cuando quieres negar la acción afirmativa, cuando en estos momentos hay una decisión sobre el derecho a que las personas cancelen sus deudas estudiantiles y que todavía esa decisión repose en el tribunal número 8, donde es una mayoría conservadora, me parece que ahí es también el llamado de Biden a hacer un cuerpo judicial que realmente atienda las necesidades del público del pueblo estadounidense y no simplemente a grupos de intereses. Bien, llegamos así al final de esta edición de Foro, la democracia activa aquí en Estados Unidos, elecciones de medio periodo. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Hasta pronto.